Bueno, ¿dónde nos quedamos? Terminamos gravitación. Campos de fuerzas centrales, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bien, yo creo que hemos esperado lo suficiente. Por tanto, hay pocos alumnos, ¿ah? 33. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Inge. La pizarra. Sí, Inge. Bueno, jóvenes, hoy vamos a continuar con la clase de gravitación. Vamos a redondear el concepto de gravitación que se vio en detalle en la clase pasada y vamos a dar un paso adelante con el tema de mecánica espacial y sus aplicaciones en la ingeniería del día de hoy. Vamos a hacer un breve resumen de lo que se vio la clase pasada. La clase pasada, si ustedes recuerdan, se trabajó el concepto de gravitación de principio a fin, ¿no? Y se llegó a la formulación de la ley de gravitación universal con todo detalle. Es decir, de que si se tienen dos masas, una masa mayor y una masa menor, bueno, la masa mayor atrae a la masa menor y también la masa menor atrae a la masa mayor, pero el efecto es despreciable y si ambas están separadas a una distancia r, r es el radiovector, entonces se dedujo la expresión F igual a menos G por M sobre M. Hay muy pocos libros de física y de mecánica, si es que logran encontrar uno, que les cuente la historia completa de cómo se llegó a esta expresión. Es algo que está perdido en la historia. Se le da todo el crédito a Newton, pero no es así. Yo quiero que recordemos, y un poco para fijar el concepto y para que se entienda que el conocimiento es universal, es esencialmente universal. Entonces, si ustedes recuerdan, se empezó con las observaciones de las personas de la antigüedad, observaciones de la antigüedad. Básicamente empezamos diciendo los primeros que observaron las estrellas, ¿no? Y donde empieza este tema de la gravitación y la mecánica espacial es con la observación de las estrellas, fueron los babilonios, ¿no? Es muy probable de que las personas anteriores a los babilonios, es muy probable que el primer ser humano como tal, como humano, haya mirado el cielo y haya dicho, ¿qué son las estrellas? ¿Por qué están ahí y no caen? ¿No? O sea, ¿por qué no? Así como cuando uno levanta una piedra y la piedra cae, ¿por qué esa estrella que está allá arriba no cae encima de uno? Esas preguntas ustedes tienen que ponerse en la mente de esas personas. Tienen que pensar, buscarla, preguntarse. Entonces, esas preguntas probablemente se le hicieron los primeros hombres, los primeros seres humanos. Sin embargo, son los babilonios los que documentan esto. Entonces, insisto en que es probable que antes de los babilonios ya se haya trabajado el concepto, pero todavía no hay documentos, o sea, no hay las tablillas de cerámica de los babilonios donde quedó esto registrado.
Lo mismo sucede con, bueno, la definición de día, el tiempo. Ellos se dan cuenta que la Tierra rotaba alrededor de su eje y el concepto de día. Se dan cuenta que la Tierra rotaba alrededor del Sol. Eh, los fenicios, que fueron grandes navegantes y probablemente los primeros ingenieros de escala mayor de la historia, ingenieros con relación a máquinas que se mueven, como navegantes, fueron ingenieros navales, fabricaban unos barcos que excepcionalmente buenos, con unas máscaras de proa que después aparecen miles de años después con los vikingos. Entonces, las máscaras de proa de los barcos fenicios, ¿no? Son idénticas a los de los vikingos, solamente que los vikingos son o no sé, mucho, miles de años después, ¿no? Bueno, entonces, después están los egipcios con este concepto, y todo esto remata en los griegos jónicos. Los griegos jónicos. Y los griegos jónicos, todo este conjunto de conocimiento, ¿no? Aplicado a la navegación en el caso de los fenicios, se sintetiza en el concepto de sistema planetario. O sea, ellos ya se dan cuenta de que aquí hay un sol y hay planetas, y que los planetas orbitan alrededor del Sol. O sea, el concepto de sistema planetario, con el Sol al centro, ya fue establecido por los griegos jónicos. Bien, y luego, con la caída del imperio romano en el año 400, 454, algo ahí, después de Cristo, se ingresa en Occidente en una edad oscura, absolutamente oscura. Y los que preservan todos estos conocimientos son los musulmanes, lo que se llama la edad de oro del mundo musulmán. Y bueno, todo este conocimiento es preservado y enriquecido con adelantos en las matemáticas, en particular el concepto del rescate del 1 y del 0 de los hindúes y la definición de los números arábigos, que son el sustento de cómo manejamos hoy los números, y la invención del álgebra. Bien, si uno sigue el razonamiento, para que se entienda, lo que quiero que les quede grabado, jóvenes, es que detrás de cada idea de la física hay miles de años de pensamiento de infinidad de gente. Esto es cuando uno quiere atribuirle una ley a alguien en particular, finalmente ese alguien, al que se le atribuye la ley, en el fondo es el que sintetiza la idea, el trabajo de mucha gente. Y probablemente miles de años de análisis. Entonces, el mundo musulmán preserva todo esto y luego le añade, mejora las matemáticas, hasta que al final se llega al Renacimiento. En el Renacimiento, ¿qué es lo que aparece? Bueno, en el Renacimiento, Copérnico, en el Renacimiento, Copérnico rescata toda esta historia que yo les acabo de contar, ¿no? Rescata toda esta historia, ahí está bien, ¿no es cierto? Rescata toda esta historia que les estoy contando, ¿no? Entonces, Copérnico rescata esta historia. Y por supuesto también Galileo aparece al medio con observaciones y se retoma el concepto de teoría heliocéntrica. O sea que vuelven a retomar el concepto de que el Sol era el centro de un sistema planetario y los planetas rotaban alrededor del Sol. Y que no era la Tierra el centro, como se desvirtuó la idea durante la Edad Media, ¿no? Y viene la experiencia, o sea, vienen las experiencias de Tycho Brahe, y el increíble trabajo analítico de un matemático, Kepler, que
que con sus conocimientos y una voluntad y una capacidad de trabajo increíbles, logra definir las 3 leyes de Kepler. Y las 3 leyes de Kepler, como ustedes recuerdan, son básicamente que los planetas recorren órbitas elípticas alrededor del Sol, siendo el Sol uno de los focos, ¿no? El Sol está en uno de los focos. La segunda ley establece que se barren áreas iguales en tiempos iguales, o sea, la velocidad areal es una constante. Y por último, el ajuste de datos de Tycho Brahe increíble, ¿no? Y es que R cubo, o sea, la relación entre el radio, o sea, si la órbita es aproximadamente, es elíptica, pero en realidad se aproxima muy bien, como ya vamos a ver, con un círculo excéntrico. Entonces, si se aproxima con un círculo excéntrico, el radio de esa órbita al cubo dividido t cuadrado es una constante. Eso es lo que nadie, en la mayoría de los casos, 500 años después, no, nadie se acuerda. O sea, nadie recuerda que fue Kepler el que logró este ajuste. Y se menciona como la tercera ley de Kepler. Sin embargo, fue esta condición la que le permitió a Newton formular la ley de gravitación universal. O sea, llegar a la conclusión de que que esta fuerza atractiva puede ser escrita como G es proporcional a las masas, la masa mayor, la masa menor, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa, y esta expresión vectorial, como hoy se le escribe, es radial, o sea, apunta hacia el centro de la masa que atrae, y es atractiva, por eso va el signo menos. ¿Se entendió el resumen hasta ahí, jóvenes? ¿Vamos bien o...? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, sigamos con también el resumen de lo que se dio la clase pasada. Por otro lado, en paralelo a esta historia, hay una historia paralela, que es la historia de las experiencias de Galileo. En paralelo se desarrolla otra historia, que es la historia de las experiencias de Galileo, que las he presentado en detalle por su importancia para la física, para la mecánica, y para que ustedes entiendan el verdadero concepto de aceleración, de campo gravitacional, ¿no? Y el concepto de energía, porque esas 3 cosas nacen con las experiencias de Galileo. Entonces se tienen las experiencias de Galileo, que esas experiencias lo que hacen es, primero, identificar el valor de G, o sea, establecer que la aceleración de la gravedad en el campo gravitacional terrestre es una constante siempre y cuando se desprecie la fricción, es decir, en el vacío. Todos los cuerpos, sin importar cuál sea su masa, en el campo gravitacional terrestre caen con la misma aceleración siempre y cuando estén en el vacío para poner la resistencia del aire en cero. Bueno, y eso hoy está completamente verificado. Y además define el valor de G. Por otro lado, Newton, usando las experiencias de Galileo, determina la relación que la fuerza es proporcional a la aceleración y la constante de proporcionalidad es la masa, lo que hoy se conoce como masa inercial. Bien, y además de las experiencias de Galileo surge el concepto de energía. Bien, bueno, además, a partir de esto, y una vez que Newton llega a esta expresión, uniendo este concepto con este concepto, uniendo estos dos, aparece el concepto de ¿qué? De peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae una masa m. Entonces, y como la fuerza tiene que ser masa por aceleración, se establece que la masa inercial por G, trabajando solamente con los módulos, tiene que ser igual a G por la masa de la Tierra, por la masa gravitatoria sobre R al cuadrado. Y de aquí surge la expresión de que G es la constante de gravitación por m sobre R cuadrado por la masa gravitatoria sobre la masa inercial. Bien, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes?
¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Van siguiendo bien? Bueno, entonces damos un pasito más en el resumen, ¿de acuerdo? Y para fijar ideas. Si ahora consideramos que esta es la masa de la Tierra y este es su radio, y esta distancia h es muy pequeñita, entonces r más h es aproximadamente r. Entonces este término puede transformarse en r cuadrado. Es decir que g es en la superficie terrestre, no separado, vale gm sobre r cuadrado por la relación de masas, mg sobre mi. Entonces, también me olvidé comentar aquí en este análisis que luego de formular esta expresión Newton, Cavendish, con una balanza de torsión, mide G, mide la constante de proporcionalidad, mide el valor de G. Con innumerables mediciones y utilizando una balanza de torsión, mide el valor de G. Bien, entonces, de aquí surge que si uno pone las mediciones de Galileo y las mediciones de Cavendish, este cociente debería ser 1. Que además vimos que se puede hacer este cociente igual a 1 utilizando una adecuada escala de masas para las masas inerciales y las masas gravitatorias. Y esta conclusión lleva al principio de equivalencia, que A es igual a G. O sea, es decir, el principio de equivalencia que es el que sustenta hoy la teoría de la relatividad general, que establece que no es posible diferenciar un campo gravitatorio de un sistema de referencia que se mueva con aceleración. O sea que un sistema de referencia acelerado equivale a un campo gravitatorio. El principio de equivalencia. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a analizar los campos de fuerzas centrales y vamos a ver su principal aplicación, que es la mecánica espacial, es decir, el movimiento de satélites que hoy son parte de nuestra vida. Entonces, campo de fuerzas centrales. Campo de fuerzas centrales. Bien, bueno, si se tiene un sistema inercial de referencia, como este, y se tiene un observador inercial, y el espacio está orientado y definido con una base vectorial, IJK, como esta, son los tres vectores linealmente independientes que orientan el espacio y que permiten, como ustedes recuerdan de álgebra lineal, expresar cualquier vector de ese espacio vectorial como una combinación lineal de estos tres. Esto es X y Z. Bien, bueno, entonces si uno tiene una trayectoria en particular como esta y una partícula de masa m que se mueve con esta trayectoria y esta partícula tiene una cantidad de movimiento P, que es su masa por la velocidad, bien, se dice que el campo de fuerzas centrales es central, se dice que el campo de fuerzas es central si, ahora está, si la fuerza que actúa sobre la partícula siempre pasa por O. O sea, si la partícula está en esta posición y se va moviendo según esta trayectoria, la fuerza es esta. Si está aquí, la fuerza es esta. Cuando la fuerza F tiene una dirección hacia O, que siempre pasa por O, se dice que este campo de fuerzas es central. ¿Y por qué se llama central? Porque siempre va hacia el centro. Bien, entonces este campo de fuerza central se puede escribir como menos porque es atractivo y va hacia el centro. O sea, si el vector posición es este, si este es el vector posición, F y R tienen sentidos opuestos. Entonces, esto es F menos F según R, siendo R esta dirección. Bien, entonces eso es lo que se llama un campo de fuerza central. Y el punto O se llama centro de fuerzas.
O se llama centro de fuerzas. Bien, bueno, entonces, si uno observa el momento de la fuerza con respecto a O, ¿cuánto vale? Vale R vector F. Pero R y F son vectores paralelos. Son vectores paralelos. O sea, el ángulo comprendido, R es este vector. Esto es F, perdón. Y esto es R. Son opuestos. Un segundo. Esto es F y esto es R. Entonces, como son vectores paralelos, el producto vectorial, ¿cuánto vale? Vale 0. Porque además F pasa por el centro de fuerzas. Siempre, para cualquier condición, pasa por el centro de fuerzas. Entonces, como esta condición se cumple para todo tiempo, entonces el momento es 0 para todo tiempo. Entonces, este es un típico ejemplo donde existe una fuerza. ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado que habían casos particulares en los que el impulso angular podría ser 0, ¿no? Y el sistema no estar aislado? Es este caso, donde hay una fuerza. El sistema no está aislado, hay una fuerza, pero esa fuerza no produce momento respecto del punto O. Por lo tanto, para todo tiempo, el momento respecto de O siempre vale 0. Cuando se cumple esta condición, se dice que el campo de fuerzas es central. Bien, y eso tiene una consecuencia directa sobre la conservación del momento angular. Porque si ustedes recuerdan, el cambio, o sea, el momento resultante respecto al punto O es igual a DHO a DT. O también esto se puede expresar como HO punto. O sea, el cambio en el tiempo del momento angular es lo que se llama el momento respecto al punto O. Entonces, si este momento vale 0 para todo tiempo, entonces esto es igual a 0. Lo que implica que HO es una constante vectorial para todo tiempo. Es decir, que en un campo de fuerza central, el momento angular es una constante vectorial y no cambia. O sea, y es el caso particular donde no está aislado el sistema, existe una fuerza, pero no es una fuerza cualquiera, es una fuerza central, pasa por O. Esa particularidad hace que el momento angular se mantenga constante. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bueno, si ahora uno analiza esto con un movimiento plano, ¿qué es lo que tiene? Bueno, uno tiene el plano en el que se produce el movimiento, uno tendrá un punto O, y aquí tiene la partícula que se está moviendo, ¿no es cierto? Entonces, esto es la dirección, el vector posición R. Entonces, en este caso vamos a analizar el movimiento en coordenadas polares. Esto es R y esto es θ. Y este ángulo es θ. Bien, entonces si la partícula tiene una cantidad de movimiento P igual a M por B, el momento angular de esta partícula de masa M con una cantidad de movimiento P es R vector P, o sea, HO, el momento angular con respecto al punto O, ¿no? Será R vector, por definición, es R vector P. Y R vector P nos da este vector, HO. R vector es eso. Bien, bueno, y es un vector que resulta ser constante. Es constante, ¿por qué? Por el tipo de fuerzas que actúan cuando, o sea, es constante cuando el campo de fuerzas que está actuando sobre la partícula
es un campo de fuerzas central. Es decir, es un campo así, F, que va hacia O, es en el sentido negativo de R, es una fuerza atractiva y siempre pasa por O. Bajo esa condición, o sea, si F se puede escribir como menos F según R, entonces, ¿no? Si F es F según R, entonces HO es una constante. Bien, ¿eso qué significa? Eso significa que si uno hace el módulo HO, el módulo será R por P, que es MB, por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. O sea, si esto es R y esto es P, este es el ángulo phi. Entonces, y es una constante. O sea, no cambia. O sea que para una posición R0, B0, seno de phi 0, tiene que tener el mismo valor para una posición cualquiera, R, M, B, por el seno de phi, ¿no? O sea, estamos asumiendo también en este caso que la masa no cambia. Bien, entonces, si ustedes observan, este es el punto O, esta es la trayectoria. Entonces, si esto es R0 y esto es B0, con la masa M aquí, y este es el punto O, entonces aquí tendré la masa M, esto será la velocidad V, y este es el vector R. Entonces, esto es el ángulo phi, y este es el ángulo phi 0. Entonces, se cumple esta condición. HO no cambia. Entonces, este producto tiene que ser igual a este producto. Entonces, como la masa es la misma, entonces me queda que R0 por B0 por el seno de phi 0 tiene que ser igual a R por B por el seno de phi. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, como este es un movimiento que se analiza en coordenadas polares, seguimos con el análisis en coordenadas polares. Es decir, ¿qué significa esto? Que la velocidad se puede expresar como la componente radial más la componente transversal. ¿De acuerdo? Y la componente transversal, si ahora hacemos el análisis para una partícula cualquiera, como tienen en detalle en el apunte, si esta es la velocidad, entonces esta será la componente radial y esta es la componente transversal. Esto es R, este es el versor R, y este es el versor θ. Y este es el ángulo θ. Bueno, entonces B sub θ, si este es el ángulo phi, B sub θ se puede expresar como, descomponiendo vectores, como B seno phi. Pero ya sabemos que vale R θ punto. Se estudió en cinemática hasta el cansancio. Bien, y vale R θ punto. Bueno, ahora, miren la primera conclusión que uno puede sacar de acá. Que si uno de esta expresión B0 seno phi 0 es esto. Esto de acá no es otra cosa que B sub θ. O sea que R0 por B sub θ 0, es decir, R0 θ punto, porque es este R0 por θ punto. Tiene que ser igual a R por θ punto. O sea que R0 cuadrado por θ punto tiene que ser igual a R cuadrado por θ punto. Por θ punto 0, perdón. Así. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y esto qué es, jóvenes? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es?
Si ustedes recuerdan, el momento angular en módulo es mb por r por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Pero esto es m por r tita punto. O sea que el momento angular por unidad de masa es HO minúscula vale r cuadrado tita punto. Esto, o sea que esto no es otra cosa que momento angular por unidad de masa. Bien, ahora, si ustedes observan y se analiza la geometría, ¿qué es lo que hizo Kepler? Porque Kepler se ayudaba con geometría, la geometría de Euclides. Si este es el observador O y esto es R, y este es el elemento de arco delta S, y este es el delta tita, entonces uno tiene que delta S, el elemento de arco de geometría euclidiana básica, vale R por delta tita. Entonces, de aquí uno saca que la velocidad es igual a R, o sea, dividiendo por delta t, la velocidad es igual a R por tita punto. Bien, R por tita punto. Ahora, si uno multiplica esto por R, uno tiene R cuadrado tita punto. O sea, este valor. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, esta área, ¿cuánto vale? Esa área vale R por delta de S sobre 2, aproximando esto a un triángulo rectángulo. A un triángulo, base por altura sobre 2. Bien, pero este delta S es R delta tita. Sobre 2. O sea que el área es R cuadrado sobre 2 por delta tita. O este delta de área, vamos a llamarlo un delta de área. Si ahora quiero la velocidad areal, o sea, delta de A sobre delta T, que es lo que se llama la velocidad areal, será R cuadrado sobre 2 por delta tita sobre delta T. O sea, R cuadrado sobre 2 tita punto. Conclusión mágica, HA es HO sobre 2. La velocidad areal, jóvenes, es el momento angular por unidad de masa sobre 2. ¿Y cómo es este momento angular para un campo de fuerza central? Es constante. De una constante dividido 2 es constante. O sea que en un campo de fuerza central, el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. La segunda ley de Kepler. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Lo entendieron, jóvenes? Sí. Sí. Bueno, sigamos. Creo que no me estoy... Si vamos siguiendo el apunte y si hay algo que paso de largo, me avisan. Y yo voy atrás y explico. Bien. Bueno, ahora, vamos a analizar cuál es la trayectoria. Fíjense que ya llegamos a la segunda ley de Kepler. Y la primera, ¿cuál era? Que las trayectorias de los planetas eran elipses, ¿no es cierto? Bueno, vamos detrás de eso. Entonces, ¿cuál es la trayectoria de una partícula en un campo de fuerza central? Entonces, para analizar ese problema, tomemos un sistema de referencia en coordenadas polares, como este. Entonces, se tiene la partícula de masa m. Sobre esa partícula actúa una fuerza central F. Hay un observador inercial O. Aquí se tiene el versor R y el versor θ que definen el espacio vectorial para coordenadas polares y este es el ángulo θ. Bien, bueno, la suma de fuerzas se podrá expresar como menos F según R
más 0 según θ. Esa es la particularidad del campo de fuerza central. No tiene componente transversal. Siempre pasa por el punto O. Bien, entonces, por la segunda ley de Newton, o sea, fíjense que ya Newton, o sea, estaba la segunda ley de Newton. Y había las expresiones de la aceleración. Entonces, ¿esto cuánto tiene que ser igual? Tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero la aceleración en coordenadas polares se puede expresar como la componente radial más la componente transversal. ¿No es cierto? Entonces, igualando la componente radial y la transversal, ¿qué es lo que uno tiene? Que hacemos la suma de fuerzas según la dirección radial y uno tiene que menos F tiene que ser igual a ¿quién? A la masa por la componente radial, que es R dos puntos más R θ punto al cuadrado. Y la suma de fuerzas según la dirección transversal es igual a 0 porque no hay componente. Fíjense que aquí ya le pusimos el signo a la fuerza. Cuidado con ponerlo dos veces. Es igual a masa por la componente transversal. Y esto nos da que R θ dos puntos más 2R punto θ punto. Bueno, la que interesa es esta, porque esta relaciona causa con efecto. Esta no aporta mucha información. Entonces vamos a trabajar esta ecuación. Entonces fíjense que nuevamente hemos llegado a una ecuación diferencial. Aquí hay un problemita de... Bien, hemos llegado a una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Pero fíjense que tiene R de t, está aquí. Θ de t está aquí. O sea, y aquí está R de t también. Aquí está la derivada segunda. Y aquí está la función. Entonces hay que trabajar esto un poquito. Entonces, para eso hay que recordar que el momento angular por unidad de masa, HO, vale R cuadrado, θ punto. Entonces, fíjense que hay una relación entre R y θ punto. No son independientes, están vinculados al momento angular por unidad de masa. Entonces, no son variables independientes. Hay una magnitud física, que es el momento angular, que las está vinculando. Entonces, de aquí uno despeja θ punto. Entonces queda que es HO, perdón, sobre R cuadrado. Bien. Bueno, y aquí vamos a hacer un cambio de variable. El famoso cuento de cuando uno estudia matemáticas. No sé si sus profesores de matemáticas se los dijeron, pero cuando un problema llega a un punto en el que no hay solución, siempre hay que pensar en qué, en el cambio de variable. Siempre hay que pensar en un cambio de variable. O sea, el cambio de variable ayuda terriblemente. Entonces, es lo que hicieron los matemáticos que resolvieron esto. Se supone que el que hizo esto fue Newton. Entonces, cuando Newton llegó aquí, dijo, yo a 1 sobre R cuadrado, a 1 sobre R lo puedo llamar U. Entonces, θ punto va a ser igual a HO por U cuadrado, porque 1 sobre R cuadrado va a ser U cuadrado. Bien, bueno, y este es un cambio de variable que permite simplificar la ecuación. Y lo que viene ahora es simplemente matemáticas. Fíjese, R punto no es otra cosa que dr a dt. Y esto es igual a dr a dθ por dθ dt, o sea, la regla de la cadena, ¿no? O multiplico y divido por diferencial de θ. ¿No es cierto? Pero dθ dt es este valor. O sea que esto puede expresarse como dr de θ por h sobre r cuadrado. O sea, o también si quieren, por θ punto, que es HO sobre R cuadrado. Entonces esto puede ser HO sobre R cuadrado, que es este valor.
Bien, y esto puede expresarse como menos h por la derivada respecto de tita de 1 sobre r. Es un truco matemático. Fíjense en lo siguiente. Si yo derivo esta expresión respecto de tita, ¿qué me queda? La derivada de respecto de tita de 1 sobre r, o sea, es r a la menos 1. Cuando derive, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar r a la menos 1, la derivada es menos 1 por HO o H, por r a la menos 2, o sea, 1 sobre r cuadrado, ¿no es cierto? O sea, la derivada de esto es menos 1, menos 1, por HO, que es este valor, sobre r cuadrado, o sea, por la derivada respecto de tita de 1 sobre r cuadrado. O sea que estas son equivalentes. O sea, yo puedo tener este valor dentro de la derivada o lo puedo tener fuera. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Lo hago de nuevo. Si yo derivo esto, ¿qué me queda? Me queda menos. R a la menos 1 es menos 1 por 1 sobre R cuadrado por HO por la derivada de R respecto de tita. O sea que puedo meter esto aquí adentro, como lo hice, y es lo mismo. Es un truco matemático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esas condiciones, esto va a ser igual, pero 1 sobre R, ¿cuánto vale? Vale U. Vale U, entonces me queda menos HO por la derivada de U respecto de tita. Y he logrado el cambio de variable. Se logró el cambio de variable. Que no se pierda, que la matemática no los pierda. Bien. Bueno, seguimos un poquito. Entonces, ahí entra, ¿no es cierto? Bueno, ahora hacemos la derivada segunda. ¿Por qué? Porque la derivada segunda está en la ecuación de la segunda ley. Entonces hacemos la derivada segunda. Entonces, ¿qué nos queda con la derivada segunda? La derivada segunda va a ser la derivada respecto del tiempo de la derivada primera. Y esto va a ser igual a dr punto respecto de tita. Es el mismo procedimiento por de tita respecto de t. ¿De acuerdo? Bueno, y haciendo el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Sustituyendo este valor por h sobre r cuadrado, nos queda que dr punto a de tita por h o sobre r cuadrado. Bien, listo. Y nos queda la misma expresión. Entonces, esto también se puede expresar como h sobre r cuadrado, HO sobre r cuadrado, y introduzco el r cuadrado lo puedo introducir adentro. Y esto en definitiva nos queda, lo escribo directamente, nos queda como menos, nos queda como h sobre r cuadrado. En algunos casos escribo h o escribo ho, es lo mismo porque es constante, ¿no? Entonces, de la derivada respecto de tita, de menos h por du de tita. Y esto va a ser igual, lo escribo aquí, a menos h sobre h cuadrado sobre r cuadrado por la derivada segunda de u respecto de tita dos veces. Bueno, jóvenes, listo. Con esto podemos sustituir en la ecuación, en el planteamiento físico, que es este. Ya tenemos este valor y tenemos este valor. Entonces sustituimos en esta ecuación. ¿De acuerdo? Sustituyendo en esa ecuación, ¿qué se obtiene? Voy a cambiar de pizarra porque se me está acabando. Sustituyendo se obtiene que menos, un momento, vamos acá, menos f y dividiendo por la masa, esto vale menos h cuadrado sobre r cuadrado por la derivada segunda de u respecto de tita
dos veces menos R por H cuadrado sobre R a la cuarta. Bueno, y operando, ya lo que queda aquí es operar, multiplico por menos 1. Y fíjense que aquí puedo simplificar esto, entonces nos queda, en definitiva, nos queda que F sobre la masa y divido por H cuadrado U cuadrado. Puedo dividir por H cuadrado U cuadrado. Es igual a H cuadrado. Esto es U cuadrado. O sea que esto es U cuadrado sobre U cuadrado, porque estoy dividiendo por la derivada segunda de U respecto de θ dos veces, más H cuadrado sobre U cuadrado que divido, pero aquí me queda R cubo, ¿no es cierto? Me queda R cubo. Y R cubo es 1 sobre, es U cubo, perdón. 1 sobre R cubo es U cubo. Esto es U cubo. Entonces nos queda que F sobre MH cuadrado por U cuadrado es igual. Esto con esto se va, se simplifica y queda H cuadrado por la derivada segunda de U respecto de θ dos veces más H cuadrado por U. Pero dije que dividía por H cuadrado, ¿no es cierto? Aquí me faltó dividir por H cuadrado. Entonces este se simplifica y este se simplifica. Entonces fíjense que nos queda más 1. Y miren la increíble ecuación que queda. El cambio de variable permite llegar a una ecuación diferencial de las que ustedes conocen y resolvieron hasta el cansancio. ¿Se acuerdan de las ecuaciones y segunda más y igual a una función de x? ¿Se acuerdan de esa ecuación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno, ¿esto quién es? Y segunda. ¿Esto quién es? ¿Y esto quién es? F de x. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Es la solución de quién? La solución de esto es la solución de la homogénea, o sea, tengo que resolver la derivada segunda de U respecto de θ dos veces más U igual a 0, más ¿quién? Más una solución particular de la no homogénea. Y la no homogénea es esta. ¿Se entendió? ¿Y esa solución qué es? Es una función U igual a U de θ. O sea, tengo que encontrar una función tal que derivada con respecto a θ dos veces más sumada me dé el campo dividido mh cuadrado sobre U cuadrado. ¿Se entiende? Sí, era. Bueno, jóvenes. Entonces vamos a escribir aquí la ecuación y la vamos a guardar. La ecuación al final, que nos da la trayectoria en coordenadas polares, es F sobre M H cuadrado por U cuadrado es igual a la derivada segunda de U respecto de θ dos veces más U. Y recordemos que U de θ es la trayectoria. ¿Por qué? Porque esto es 1 sobre R. Y si despejo R es 1 sobre U de θ. O sea, es R de θ. Es la trayectoria. Es la trayectoria en coordenadas polares. Para cada R y θ. Para cada θ tengo el valor de R. Tengo otro θ, tengo el valor de R. Tengo otro θ, tengo el valor de R. Puedo ir construyendo la trayectoria. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí. Bueno, jóvenes, esta es la ecuación diferencial que define la trayectoria de una partícula con masa constante porque para un campo de fuerzas central. Bien, entonces si el campo de fuerzas es central y la masa es constante, el momento angular por unidad de masa, H igual a HO,
es lo mismo, se mantiene constante. Y esta ecuación diferencial nos da la trayectoria de esa partícula. Bien, bueno, ahora damos el paso clave en realidad, la clase, el avance en el tema de gravitación y mecánica espacial. Entonces vamos a ver ahora cómo esto se aplica a la mecánica espacial. Bueno, ustedes tienen una masa mayor, que puede ser el Sol, pero en mecánica espacial, en general, no es el Sol. O sea, el Sol está muy bien porque permite entender el movimiento de los planetas y es un tema para astrónomos, ¿no? O sea, estamos hablando de la gravitación en estrellas, la gravitación en el comportamiento de las galaxias, ese tipo de cosas. Ese es un tema de astrónomos, astronomía, que no tiene nada que ver con la astrología, o sea, por favor. Entonces, pero para ingenieros del siglo XXI, esta M es la Tierra y este es un satélite cualquiera, de esos que hay cientos de satélites en el espacio, de comunicaciones, para tomar imágenes de satélite, para medir, hoy se mide la altimetría con satélites, las mediciones del transbordador espacial del año 2000 con una precisión increíble, más o menos 15 metros. Y luego las mediciones de los satélites en tándem de la Agencia Espacial Alemana, que bajaron esa precisión a 6 metros, 7 metros, en altura, ¿no? O sea, sin tener que estar midiendo la topografía con estación total, sino directamente mediciones satelitales con ondas radar. Entonces, si uno tiene la Tierra y uno analiza el movimiento de un satélite, entonces este es el radiovector. Siempre se mide desde el centro de la Tierra. Bien, bueno, a este eje se le da el nombre de eje polar. A este eje se le da el nombre de eje polar, donde θ sub 0 es igual a 0. Entonces, y este es el ángulo θ. Y θ sub 0 es el origen. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es la trayectoria. La partícula se está moviendo, el satélite se está moviendo de esta forma. Y aproximamos el radio de la Tierra como si fuera una esfera de radio R. Ya hemos hecho todo el análisis de que en realidad no es una esfera, sino que es un geoide, que tiene un radio en el polo, un radio en el ecuador, y que bueno, pero que se aproxima y funciona muy bien como una esfera. Entonces asumimos que R es una constante. Y esta es la trayectoria en coordenadas polares, o sea, R igual a R de θ. Entonces, la fuerza central que está actuando aquí es la fuerza de gravitación universal. Es decir, la ley es F, ¿cuánto vale? Vale menos G por la masa de la Tierra, la masa del satélite, sobre la distancia que hay del centro de la Tierra al satélite, R cuadrado. Y R es el radio de la Tierra, mayúscula, y este es el radiovector, según R. Esa es la fuerza. Entonces se sustituye esta expresión aquí. Pero ya le pusimos el signo aquí, así que no se lo vamos a poner de nuevo. Entonces, sustituyendo esa expresión, ¿qué es lo que uno tiene? Directamente uno tiene que G por M sobre R cuadrado, que es F, por M por H cuadrado por U cuadrado, es igual a ¿quién? A la derivada segunda de U respecto de θ dos veces más U. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí o no? Ahora, si ustedes observan, 1 sobre R cuadrado es igual a U cuadrado. O sea que, operando aquí, queda que es G por 1 sobre R cuadrado, que es U cuadrado, sobre MH cuadrado, U cuadrado, es igual a la derivada segunda de U respecto de θ dos veces más U. Y la masa
se simplifica, y u cuadrado se simplifica. Y queda una constante. O sea, esto deja de ser una función para hacer la constante gravitación universal medida por Cavendish y ratificada por las mediciones de Galileo. Esta es la masa de la Tierra y este es el momento angular. El momento angular de rotación del satélite con respecto a la Tierra, que ya sabemos que es una constante, porque es un campo de fuerza central. Entonces, esta es la ecuación diferencial. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, ¿cuál es la ecuación homogénea? Esta es la no homogénea. ¿Y la homogénea cuál es? La ecuación homogénea, ¿cuánto vale? La derivada segunda de u respecto de tita 2 veces más u igual a 0. Bien. Esa es la homogénea. Y la no homogénea es esta. Ahora, una solución particular, jóvenes, de esta ecuación, una solución particular es u igual a g por m sobre h cuadrado. ¿Y por qué es una solución particular? Porque si yo derivo una vez respecto de tita, esto vale 0. Y si derivo 2 veces, ¿cuánto vale? 0. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada segunda de esto, ¿cuánto vale? 0. Vengo y sustituyo aquí. 0 más la solución particular, g por m sobre h cuadrado es igual a ¿quién? A g por m sobre h cuadrado. Verifica, verifica. Y ustedes saben de que las soluciones particulares se encuentran de esa forma. O sea que ya sabemos que la solución particular es u igual a g por m sobre h cuadrado. Es g por m sobre h cuadrado. Bien, es g por m sobre h cuadrado. Y la otra solución es una cónica. Resulta que si ustedes buscan en sus apuntes de ecuaciones diferenciales, esta otra ecuación, esta, solamente la homogénea, esta de aquí, esta ecuación de aquí, admite como solución u igual a una constante por el coseno de tita menos tita 0. Esa es la solución. Bueno, van y buscan a sus apuntes y listo. Entonces, en definitiva, uno obtiene que esto es C por el coseno de tita menos tita 0 más la solución particular. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si ahora partimos de cero, es decir, si empezamos a analizar el movimiento, este es el punto, y se empieza a analizar el movimiento, esto es tita, y partimos de aquí, o sea, tita 0 igual a 0, o sea, partiendo de esta condición, de que uno empieza a medir con tita 0 igual a 0, entonces, si tita sub 0 es igual a 0, entonces uno puede escribir que u es igual a c por coseno de tita más g por m sobre h cuadrado. Bien, y nuevamente, fíjense que acá tengo dos constantes por determinar, c y tita 0. Bueno, una ya fue determinada con esta condición. Y no se olviden de que u es igual a ¿quién? A 1 sobre r por el cambio variable. O sea, el radio vector es la inversa del radio vector. Y esta ecuación, 1 sobre r igual a c coseno de tita más gm, ¿qué es? Es una cónica. Es una cónica. Es la ecuación de una cónica. De una cónica. ¿Se acuerdan cuáles son las cónicas? ¿Se acuerdan cuáles son las cónicas?
¿O no se acuerdan? No, la verdad no. Nada de nada, joven. Creo que son las que vienen de interceptar un cono con un plano Por ahí va. para formar una elipse y parábola. Por ahí va, joven. Por ahí va. ¿Quién fue su profesor de matemáticas? El dinero Valdelomar. Bien. ¿Y el que no sabe quién fue su profesor de matemáticas? No quiere dar el nombre. Bueno, a No me ese acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. ya no se acuerda el nombre, joven. Fíjese, esto que acaba de suceder es muy interesante. Hay un alumno que sale, un afortunado, que sale y dice una cónica es aquella que surge de intersectar un cono, bla, 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 y explica. ¿Y quién fue su profesor? El ingeniero Valdemar, que yo no sé quién es, no lo conozco, pero se acuerda del nombre, se acuerda del individuo. Y el otro joven, que no tuvo la suerte de tener al ingeniero Valdemar de docente, ni siquiera se acuerda el nombre de su profesor. No sabe quién es ese tipo, que ni siquiera sabe, probablemente ese tipo, que yo no sé tampoco quién es, ni siquiera explicó qué es una cónica. Entonces, jóvenes, fíjense que el daño, con ese famoso tema de los multigrupos, que es un desastre, ¿no? Como está siendo manejado, el daño se lo hacen ustedes. Finalmente, el profesor del que no sé, el profesor sin nombre, igual cobra a fin de mes. Bueno, ya. Entonces, si este es un cono completo, o sea, un cono completo. Entonces, para los que no lo saben, lo aprenden hoy. Si yo intersecto la superficie cónica con un plano horizontal, tengo una circunferencia. Si corto con un plano inclinado, obtengo una elipse. Y si inclino el plano de manera tal de que llego a este punto, tengo una parábola. Una parábola. ¿Se entiende? Y si ahora corto, vamos a dibujar otro, para que me dé el corte, este es el cono completo. Y si ahora corto para que me dé, corto con un plano que no me está saliendo el dibujo, corto con un plano que corte los dos. Ahí está, que corte los dos. Aquí va a aparecer una cosa así en la intersección y otra cosa así, que es la hipérbola. Bien, entonces, inclinando el plano, fíjense que aquí se ve clarito, este es el plano horizontal, es una circunferencia. Inclino el plano y tengo una elipse. Si lo inclino más de manera que el plano se salga, tengo una parábola. Y si lo sigo inclinando de manera que acá está, miren, ahí está. Si lo inclino de manera tal que ya corta los dos, entonces aquí voy a tener esta y la otra. ¿De acuerdo? La hipérbola. Entonces, si ahora uno dibuja esto, ¿se entendió? Entonces las cónicas, como su nombre lo dicen, son curvas que surgen de intersectar una superficie cónica con un plano. ¿Y cuáles son? La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Para el que no lo sabía, ¿le quedó claro? Sí, ingeniero. Bien, pero no se va a olvidar ahora, porque después otro le va a decir, ¿quién fue su profesor de mecánica racional? El ingeniero sin nombre. Bueno, entonces, si ahora dibujamos esto, vamos a tratar de hacer un dibujo como está en el apunte, bien hechito, cuesta con el lápiz digital, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, si este es el sistema de referencia, entonces vamos a dibujar la elipse, que es excéntrica, es así. Ahí está, ahí salió la elipse. Bien, que es excéntrica. Y aquí tengo el foco. Y aquí está el planeta mayor de masa M. Entonces la trayectoria de la partícula va a ser una elipse, es así, con la masa mayor en uno de sus focos. Pero también podría ser una circunferencia excéntrica, jóvenes, una circunferencia excéntrica, que es el caso en el que esto es igual a esto. Pero también podría ser una parábola, que es así,
una parábola, o podría ser una hipérbola. Así. Entonces, las trayectorias posibles son una elipse, o sea, una trayectoria cerrada, elipse, circunferencia, dependiendo de la relación entre los semiejes, una parábola, o puede ser una hipérbola. Son las trayectorias posibles. Bien, ¿y de qué depende que sea una o la otra? Depende de lo que se llama la excentricidad de la cónica. Fíjense que con un poquito de álgebra vamos a sacar factor común en esta expresión, gmh cuadrado. Gm sobre h cuadrado me da 1, invierto los términos, más c sobre gm sobre h cuadrado por el coseno de teta. Fíjense que este valor, jóvenes, en el movimiento de satélites, es conocido porque G es la constante de gravitación universal, medida por Cavendish y verificada por las mediciones de Galileo, o sea, de manera indirecta, a través de G. M es la masa de la Tierra, y H va a ser el momento angular, que es constante. ¿Por qué? Porque el campo de fuerzas es central. Entonces, a todo esto le voy a dar el nombre de excentricidad de la cónica. Entonces me queda como ecuación que esto es 1 sobre R por G por M sobre H cuadrado, 1 más la excentricidad de la cónica por el coseno de tita, así. Bien, esa es más o menos la relación. ¿Estamos? Ahora, dependiendo de los valores que obtenga epsilon, que es la excentricidad, uno va a tener una trayectoria cerrada o una trayectoria abierta. Uno va a tener una elipse, una circunferencia, o uno va a tener una parábola o una hipérbola. Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bien, bueno, ahí tienen el apunte. Si epsilon vale 0, si epsilon es igual a 0, la trayectoria es una circunferencia. Claro, porque fíjense, si esto es 0, me queda 1 sobre R. A ver, tomemos este caso, circunferencia. 1 sobre R igual a G por M sobre H cuadrado. O sea, R, ¿cuánto vale? La inversa, H cuadrado sobre G por M. ¿Y esto qué es constante? ¿Y R igual constante qué es? Es la ecuación de una circunferencia en coordenadas polares. R igual constante. O sea, con epsilon igual a 0, la trayectoria es una circunferencia. Es una circunferencia. Bien, bueno. ¿Qué pasa qué condición se tiene que cumplir para que sea una elipse? Bueno, para que sea una elipse, simplemente epsilon tiene que ser menor que 1. Entonces, si epsilon es menor que 1, la trayectoria es una elipse. Y esto es lo que se llama el semieje mayor de la elipse, para los que recuerdan, A, y esto es lo que se llama el semieje menor de la elipse. Ahí ve, esa es la condición. Ahora, se tiene una parábola cuando epsilon es exactamente igual a 1. Epsilon igual a 1 me da una parábola. Y si epsilon es mayor que 1, tengo una hipérbola. Entonces, fíjense que cambiando este parámetro, que es la excentricidad de la cónica, cuando vale 0 es una circunferencia. Cuando vale menos que 1 es una elipse. Cuando es exactamente igual a 1, la trayectoria será parabólica. Y cuando es mayor que 1, la trayectoria será hiperbólica. Ahora, esto es importantísimo en mecánica espacial. Porque si uno lanza un satélite y el satélite tiene epsilon igual a 0, la trayectoria será circular. Si epsilon es menor que 1, la mayoría de los casos, la trayectoria es elíptica y el satélite orbita. Es elíptica y orbita. Pero si esto es igual a 1, ya no orbita. ¿El satélite qué va a hacer? Se fue. Se fue. Entonces estamos aquí y sale así. Entonces uno lanza, esta es la Tierra, y uno lanza el satélite. El cohete con el satélite se lo pone en órbita y aquí se lo abandona para que empiece a orbitar. Entonces, si epsilon es igual a 0, esto va a dar vueltas así, circunferencia.
Si no es igual a 0 y es menor que 1, va a dar vueltas así, es una elipse. Si es igual a 1, se fue con trayectoria parabólica. Y si es mayor que 1, se fue con trayectoria hiperbólica. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, esta parte del vuelo, hasta llegar aquí, al plano de referencia, esta parte del vuelo, que la voy a marcar con rojo, esta parte del vuelo, hasta aquí se llama vuelo propulsado. O sea, es la porción del vuelo donde sale el cohete y vence la atracción gravitacional, sube y llega hasta aquí, y aquí deja el satélite, lo pone en órbita y listo. Si hicieron bien las cosas, esto va a dar la vuelta. Circulará con trayectoria circular o lo hará con trayectoria elíptica. La mayoría de los casos son trayectorias elípticas. Ahora, fíjense, ya también van a ver más adelante que uno dibuja la elipse, pero es una elipse que es casi una circunferencia. O sea, la elipse es así. Por eso se habla de una circunferencia excéntrica. No es una elipse así marcada. No, es una circunferencia, se aproxima a una circunferencia excéntrica. Y miren qué interesante. ¿Esta qué ley de Kepler es? ¿Qué ley de Kepler es? La primera. ¿Qué decía la primera ley de Kepler? ¿Qué decía la primera ley de Kepler? Que las Los planetas trayectorias de los orbitarán planetas, alrededor del Sol con trayectoria elíptica, teniendo el Sol en uno de sus focos. exactamente. O sea, ¿qué decía la primera ley? Decía que los planetas orbitan alrededor del Sol con trayectorias elípticas, una cónica. Y el Sol era uno de sus focos, exactamente donde llegamos. Exactamente donde llegamos. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? O sea, a través de la ecuación de gravitación universal y con la condición fuerza igual a masa por aceleración, se plantea la ecuación diferencial, se la resuelve y uno obtiene una trayectoria elíptica. Entonces se cumple la ley, estamos verificando la ley de Kepler. No, jóvenes, es al revés. Porque la ley de gravitación universal se dedujo a partir de los ajustes de Kepler. Entonces tenía que a ver, vamos otra vez al principio. O sea, este es un tema central en el razonamiento, en la historia del razonamiento. Entonces, si la ley de gravitación universal surge como con los datos de Tycho Brahe y con el ajuste de Kepler, y el ajuste de Kepler decían que eran elipses, y aparece la relación R cubo sobre T cuadrado con esa condición, entonces tenía que ser que la solución matemática elaborada, desarrollada, que sea una cónica, sea una elipse. Por supuesto, si se definió la expresión a partir de los datos medidos que daban una elipse. Entonces, este es uno de los temas centrales de la filosofía. ¿Qué está primero, la experiencia o la razón? ¿Ustedes qué creen? Fíjense que si después empiezan a analizar a Bacon, analizan a Hegel, analizan a Kant, empiezan a pelearse entre ellos, ¿no? Acá y de una manera espectacular, porque son poetas de la confusión. ¿Qué está primero, la experiencia o la razón? Entonces unos niegan la razón, otros niegan la experiencia, y saben que, en mi opinión, en mi humilde opinión, es una discusión estéril e inservible. Porque ni la razón ni la experiencia, lo único que cuentan son las dos cosas al mismo tiempo. Porque sin la razón no se puede avanzar, pero tampoco se puede avanzar sin la experiencia. ¿Y qué está primero? Lo primero es la pregunta. ¿Por qué las estrellas no caen? Probablemente hecha por un hombre con una fogata cuando inventaba el fuego, mirando las estrellas en la noche. ¿Por qué las estrellas no caen? Entonces el tipo observa y de ahí empieza a pensar, y de ahí las experiencias de Galileo, las mediciones de Tycho Brahe, ¿me entienden? La experiencia y la razón, la experiencia y la razón, es una rueda sin fin, es una rueda sin fin. Ahora, pretender darle todo a la experiencia o todo a la razón, no funciona así.
Y fíjense que esto, y ustedes dirán, pero ingeniero, ¿esto es una clase de mecánica, de filosofía o de ingeniería? Es una clase de ingeniería, jóvenes, porque después uno tiene que enfrentar en el diario vivir, sobre todo cuando se hacen obras, discusiones increíbles, porque el constructor o el que instala o el que hace instalaciones electromecánicas o mecánicas o el instalador o el constructor cuando hace obras civiles o obras hidráulicas, es un tipo que a medida que pasa el tiempo, en la mayoría de los casos, hay excepciones, se va olvidando de la matemática, se va olvidando de la física y se transforma en o sea, su cerebro es más o menos algo así como un montón de hormigón, digamos, ¿no? El tipo más o menos se va moviendo en función a su experiencia. Entonces el tipo cuando llega a la hora de pelear, de discutir y pelear en el sentido de una discusión sana, constructiva, apela a su experiencia. Mi experiencia me dice, ¿qué me vienes vos a mí a decir qué es lo que sé? Las ecuaciones, la física, la matemática, no, lo que cuenta es mi experiencia. ¿Vos qué experiencia tienes? La misma discusión filosófica eterna de Bacon, de Hegel, de Kant y así siguiendo. Y para que les quede, esto es una suma de las dos cosas, es una rueda sin fin, razón y experiencia, no se puede avanzar sin las dos cosas no están y no interactúan y no se reconocen a las dos, porque sin las mediciones de Galileo no hay G. Sin el concepto de Galileo de energía, hoy no estaríamos donde estamos con lo que es la energía o de velocidad o aceleración. De la misma forma, sin las mediciones de Tycho Brahe y las observaciones de los antiguos, no hubiéramos llegado a la ley de gravitación. Por supuesto, si Newton no multiplicaba y dividía por R cuadrado, no utilizando la constante de Kepler, tampoco salía la ley. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entendió. Bueno, jóvenes. Entonces, si ahora damos un paso adelante, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que ya tenemos el tema del vuelo propulsado y la extinción. Bueno, entonces, volviendo un poquito a ese tema, esta es la masa, se lanza el cohete con el portador, con el satélite, y al llegar a este punto, que es el eje polar, aquí se lanza. Todo este es el tramo de vuelo propulsado. Y a partir de aquí es vuelo libre. Es vuelo libre. Entonces, como es vuelo libre, con esta masa y con esta velocidad y con este radio R0, ¿qué estoy definiendo? El momento angular inicial. Entonces, este R0, si yo quiero otra trayectoria, otro momento angular inicial, muy bien, lanzo hasta aquí, tendré otro R0, ¿lo ven? Tendré otro R0, tendré otra velocidad y tendré otra masa. Entonces tendré una trayectoria diferente. O sea que el momento angular por unidad de masa, ¿no? Básicamente es R0 cuadrado por tita punto cero. ¿No? Por tita punto cero. O sea, la velocidad angular a la salida. O si ustedes quieren R0 por tita punto cero. ¿Y esto cuánto vale? Esto vale B0. El momento angular en la largada por unidad de masa. Entonces, con R0, la masa del satélite, y B0, o dejando de lado la masa porque es por unidad de masa, uno define el valor H. Y a partir de ahí eso no cambia más. Se mantiene constante, porque la única fuerza que actúa, ¿cuál es? Es la fuerza central. Por supuesto, en la práctica, como siempre, en el espacio exterior hay algo de fricción, ¿no? O sea, si uno pone el satélite en órbita, el satélite hará esto, orbitará. ¿Se ve? Pero al cabo de unos años, ¿qué pasa? Producto de la fricción, ¿entienden? Entonces, muchos satélites tienen algo de combustible para cada tanto, a medida que van cayendo, se les da una propulsión y se los vuelve a poner en órbita, ¿no? Porque siempre hay, por muy lejos que uno esté, siempre hay algo de fricción, hay una fuerza adicional. Entonces no hay solamente un campo de fuerza central, y eso se manifiesta con una trayectoria que no es estrictamente cónica,
¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces, se entendió el tema de la condición inicial, ¿no es cierto? Bien, entonces, si ahora volvemos otra vez a la ecuación fundamental, 1 sobre R es igual a G por M sobre H al cuadrado, 1 más epsilon por coseno de tita. Bueno, si ahora para R0, esto es H0 y esto es tita 0, ¿no es cierto? Y tita 0, adoptamos que esto vale tita 0 es igual a 0, entonces esto vale 1, ¿no? Y para R0, o sea, en la largada. Entonces, en esas condiciones, esto me da 1 más epsilon. Bueno, y de aquí despejamos epsilon. Epsilon va a ser igual a 1 más epsilon, perdón, 1 más epsilon por G por M sobre H0 cuadrado. O sea, despejando epsilon me queda que es, epsilon es igual a 1 sobre R0 por H0 cuadrado sobre 1 GM, paso todo esto allá y resto 1. Bien, bueno, esa es la condición. Entonces de aquí, vamos a plantear la condición epsilon igual a 1. Es decir, fíjense que si epsilon es igual a 0, la trayectoria es una circunferencia. Si la epsilon es menor que 1, la trayectoria es una elipse, ¿no? Y esta es esta. Pero ahora, ¿qué pasa cuando epsilon es igual a 1? Ah, la trayectoria es parabólica. Es la condición en la que ya no hay órbita. El satélite se fue, o sea, no hay más. Entonces, para esta condición, tenemos trayectoria parabólica. Entonces, si 1 es igual a H0 cuadrado sobre R0, 1 sobre GM menos 1, bueno, despejando de aquí, queda, despejando de acá, tenemos que esto vale, bueno, este menos pasa al otro lado, tengo 2, entonces me queda 2R0 por G por M es igual a H0 cuadrado. Bueno, y de aquí despejamos, jóvenes, la velocidad. O sea, de aquí también no nos olvidemos que H0 cuadrado, que es la fuerza de masa por unidad de masa, es R0 por V0, ¿no? Al cuadrado, al cuadrado. Bueno, entonces de aquí despejamos la velocidad límite. O sea que la velocidad cero límite, o sea, ¿por qué límite? Porque si me paso, me fui, o sea, ya no orbito. Va a ser igual a 2R0 M, esto es al cuadrado, sobre R0 cuadrado. O sea, esto es, si no cometí errores en el álgebra, esto es esto. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que la velocidad límite, o sea, no me puedo pasar de esa velocidad en la largada, B0 límite, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 G por M sobre R0. ¿Se entendió? Entonces, si B0 es mayor que la velocidad límite, o B0 es menor o igual que la velocidad límite. Mayor o igual, perdón. Esto es menor. Esto es B0 menor que la velocidad límite. Entonces, si es mayor o igual que la velocidad límite, la trayectoria o es parabólica o es hiperbólica. Y si es menor, puede ser elíptica o puede ser una circunferencia. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces ahora hacemos una aproximación y esto está. Entonces, la velocidad límite, dijimos que vale la raíz cuadrada de 2, vale 2gm sobre R0 cuadrado, 2gm sobre R0, ¿no es cierto? Sobre R sub 0. Bueno, entonces, si esta es la Tierra, y el satélite es lanzado,
puesto en órbita. Mi dibujo está fuera de escala, pero este es el delta R y este es el R0. Aquí sale con B0. Y este es 0. Entonces R0 es igual a R más delta R. Pero fíjense, jóvenes, esto está fuera de escala. En la práctica, R vale 6.300 kilómetros, si la memoria no me falla. Y el delta R no son 1.000 kilómetros. Entonces, delta R es mucho menor que R. Entonces, R0 se puede aproximar con R, con el radio de la Tierra. Entonces, nos queda que la velocidad límite es aproximadamente igual a 2gm sobre el radio de la Tierra. Bien. Pero, si ustedes recuerdan, G vale G por M sobre R cuadrado. O sea que si yo aquí multiplico por R y divido por R, Gm sobre R cuadrado es G. O sea que la velocidad límite se puede aproximar con la raíz de 2G por el radio de la Tierra. 2G por R. Esa es la velocidad límite. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, en el apunte tienen los valores, jóvenes. Bien, en el apunte tienen los valores, ¿no? Ahora, si yo quiero que la trayectoria sea circular, fíjense que esta es la velocidad límite para que sea parabólica. Ahora, si pongo la condición epsilon igual a 0, tengo una trayectoria de una circunferencia. Bueno, haciendo el mismo ejercicio, es la misma álgebra y está desarrollada en el apunte. Cuando se pone la condición de epsilon igual a 0, uno saca que la velocidad, en este caso, veo circular, es la raíz de 2, ya no de 2G, sino de G por R. Entonces, eso lleva a la siguiente conclusión. Lleva a la siguiente conclusión. Si ustedes observan, si B0, si la velocidad B0 es menor que B0 circular, que vale raíz de G por R, el satélite no va a entrar en órbita nunca. O sea, si esta es la Tierra, se lanza, este es el eje polar, y aquí está B0. Si B0 es menor que este valor, ¿esto qué va a hacer? Va a volver a caer. No llega a una órbita circular. ¿Se entendió? Este es este caso. Ahora, si B0 es igual a B0 circular, bueno, va a tener una órbita como circular. ¿Y cuánto es ese valor? G por el radio de la Tierra, aproximadamente. ¿Y eso cuánto da? Si ustedes se fijan, eso da 28.444 kilómetros por segundo. O sea que si ustedes quieren entrar en órbita, jóvenes, este valor de B0, ¿cuánto tiene que ser? 28.444 kilómetros por segundo. Entonces, ¿y este valor cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser? Bueno, van a sus apuntes de movimiento en un medio resistente y calculan con la fricción qué valor tienen que tener en la largada para llegar a esta velocidad aquí. Entonces, este valor tiene que ser mayor, porque si no es mayor, tengo la fricción. Entonces, este valor tiene que ser, el valor de la velocidad en la largada tiene que ser suficientemente grande como para vencer la resistencia del aire y que en el momento de vuelo libre uno tenga un V0 por lo menos de 28.444. Porque si no es así, lo que va a suceder es que van a lanzar el satélite y va a volver y va a caer en la casa de alguien aquí arriba. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si ahora queremos llevar al límite, a la trayectoria parabólica, B0 límite es aproximadamente la raíz de 2G por R. ¿Y cuánto es este valor? Si ustedes sacan ese valor, les va a dar, ahí está en el apunte, 40.226. Esto da más o menos 40.226
kilómetros por segundo. O sea que si esta es la Tierra y ustedes quieren lanzar el satélite o el cohete, un satélite no tiene sentido, el cohete, y quieren que el cohete se vaya, ¿no es cierto? Esta es la trayectoria circular, y quieren que el cohete ¿se vaya a dónde? Se vaya a la Luna, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso necesitan 40.000 kilómetros por segundo aquí, y por supuesto una velocidad mayor. Bien, o sea que jóvenes, para abandonar el campo gravitacional terrestre, la velocidad en el momento de vuelo libre tiene que ser de 40.000 kilómetros por segundo. Si no, no van a abandonar el campo gravitacional terrestre nunca. Nunca. Aplicado a la vida ¿No es real. kilómetros por hora, ingeniero? ¿Cómo? En los apuntes dice kilómetros por hora. Kilómetros por hora, kilómetros por hora. Aquí tengo un error. Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Kilómetros por hora. No van a abandonar nunca. Nunca van a abandonar esto. Y para que ustedes tengan una idea, ¿cuál es la máxima velocidad a la que se han movido? A ver, denme un ejemplo. En un micro, ¿cuánto tienen? 80, 50, 60 kilómetros por hora. Se sube en un auto de carrera, 300 kilómetros por hora. Un avión en vuelo crucero, 800 kilómetros por hora. Esos que llevan a La Paz, a Cochabamba o a otro país, 800 kilómetros por hora. Fíjense que para poder ir a la Luna o abandonar el campo gravitacional terrestre uno necesita 40.000 kilómetros por hora. Y para poner en órbita el satélite, 28.000. Entonces, entre 40 y 28, las órbitas, ¿cómo son? Elípticas. Con 28.000, circular. Menos de 28.000, el satélite o el cohete vuelve a caer. Y más de 40.000, se logra tener una trayectoria parabólica o hiperbólica y abandonar el campo gravitacional terrestre. Bien. Bueno, jóvenes, con esto está. Fíjense que el apunte lo que hace es volver en la última parte. Claro, el huevo o la gallina, la ley de Kepler o la ley de gravitación. Bueno, tienen ahí una carilita donde se deducen las 3 leyes de Kepler como si fuera un corolario de, pero fíjense que eso es engañoso, jóvenes. Es una mentira. Y digo, uso la palabra mentira porque es muy dura, es extremadamente dura, porque más o menos es así. Newton dedujo, o sea, planteó la ley de gravitación universal y luego verifica las leyes de Kepler, ¿no? Pero ¿de dónde salió la ecuación de Newton? ¿De dónde salió la ecuación de Newton? De las mediciones de Tycho Brahe, perdón, ajustadas por Kepler hasta el cansancio, el huevo o la gallina. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, muchachos. Hemos terminado dinámica de una partícula. La clase que viene, vibraciones mecánicas. Otro tema muy interesante, de aplicación práctica y que se usa mucho en ingeniería hidráulica, ingeniería mecánica. Bien. Bueno, nos vemos el martes, si Dios quiere. Ingeniero. Listo, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, jóvenes.